Vamos a darle comienzo a la palabra del Señor, su gloria, su presencia, amén, su Espíritu Santo nos ayuda para que podamos ser esos vasitos, esos vasitos en las manos del Señor, amén, porque nosotros no podemos hacer nada si no es por Él. Así que vamos, hoy día el título es Solo recuerde. Usted tiene que recordar, pero recordar no lo malo, recordar lo bueno, amén. Entonces vamos a leer una palabra de 2 de Corintios 3:18, una palabra. Después voy a estar orando y voy a cantar una alabanza de inspiración en el nombre de Jesús. 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara cubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Mirando a cara descubierta. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta tu palabra maravillosa, Señor, que tú nos das, Señor, y que podemos recordar lo bueno, no lo malo, porque nuestra mente, Señor, nosotros siempre somos llevados a recordar lo malo y no debemos recordar lo bueno. Por eso te damos gracias por esta palabra, Señor, y en tu nombre voy a cantar una alabanza de inspiración para la gloria. Amén, Señor. Como los hijos del león, de la tribu
predica, intercede, declara, predica, intercede, declara, alaba, predica, intercede, declara, así es, Señor. Gloria sea su nombre para siempre, amén. Alabamos al Señor porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, amén. Él es digno, amén. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Dice, porque nosotros a veces pasamos por un tiempo difícil, todos pasamos por un tiempo difícil. Pero el Señor nos dice que Él nos lleva de gloria en gloria. Por eso que dice, este texto que leímos tiene varias partes. Es como para hacer hartas predicaciones. Pero porque primero, por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, hablamos de ese tema, de estar sin máscara, ¿cierto? Pero mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿cierto? ¿Qué cosa? La gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? Es su presencia, es la gloria del Señor. Dice, somos transformados, o sea, el alfarero nos va transformando día a día, pero dice de gloria en gloria, o sea, no de derrota en derrota, sino de gloria en gloria, en la misma imagen, o sea, en la imagen de como por el Espíritu. Entonces, cuando pasamos momentos difíciles, tenemos que recordar que Dios nos va llevando de gloria en gloria. O sea, no es el mismo momento que pasamos, va a ser después el otro momento, porque estaríamos mal. Porque no puede ser, tenemos que crecer, ensanchar nuestra mente. Dios trae la multiplicación, pero no podemos ser las mismas personas. Porque por uno dice, no, yo me crié de 40 años y así soy y nadie me cambia. No, tienes que cambiar, porque somos la vasija de barro y Él el alfarero. Entonces Él nos va llevando de gloria en gloria, transformándolo a la misma imagen. Entonces tenemos que recordar lo bueno que Dios nos da. A veces pasamos momentos difíciles, pasamos momentos en que puede ser una muerte, puede ser no sé, un divorcio, lo que sea, pero cosas o depresiones. Pero dice que también la Biblia que esta leve tribulación es momentáneo, o sea, lo que pasamos aquí en el mundo, si son 50, 40, 50, 60 años, 70 años, es una leve tribulación comparado con la gloria que nos espera, con algo hermoso. Por eso la Biblia dice, perseverando hasta el fin. No es que estemos un tiempo nomás y ya, yo ya serví al Señor, yo ya hice esto y ya no, tenemos que seguir hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Pero nosotros pasamos de repente por momentos malos, lo vamos a pasar por enfermedades, por muchas cosas vamos a pasar, porque somos humanos. Tenemos que recordar que no somos Dios. Dios es Dios, sí, Él está dentro de nosotros, pero nosotros somos de carne y hueso, somos de barro. Entonces de repente vamos a pasar por dificultades, incluso enfermedades, incluso resfriado, incluso sinusitis, y de repente vamos a pasar con problemas. A veces es por culpa de nosotros y a veces porque alguien nos contagió, pero vamos a pasar pero la pasamos. O sea, no los vamos a quedar ahí. Es lo mismo que cuando el Señor dice, cuando pases por las aguas, tú vas a pasar, es caminar, no dice cuando te quedes en medio de las aguas profundas. Cuando tú pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por el río, no te anegarán. O sea, tú pasas eso, y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Tú pasas el fuego, ni la llama arderá en ti, pero tú no te quedas ahí, viviendo ahí. Esa no es tu morada. Entonces tenemos que recordar la palabra de Dios.
¿Qué tenemos que hacer en momentos de dificultad? ¿Qué tenemos que hacer? Orar y recordar la palabra de Dios. Nosotros mismos profetizarnos, o sea, hablar la palabra, porque la profeta mayor es la Biblia, la palabra. Y nosotros mismos decimos, si tú a lo mejor tú estás diciendo, estás pasando dificultades con tu familia, con tus hijos, empieza a declarar y empieza a decir, yo en mi casa serviremos al Señor, yo en mi casa somos salvos. A lo mejor tienes problemas que se puede quemar tu casa, que todo. Entonces tú no, tú dices, el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. Entonces tenemos que recordar la palabra de Dios, empezar a recordar. Por eso es necesario crecer, porque si no crecemos vamos a hablar puras tonteras, o vamos a hablar siempre, si para noticias nosotros vemos ya las noticias, sabemos lo que está pasando, pero no tenemos que hablar, porque la boca es profeta, la boca está puesta para vida y para muerte, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que recordar en los momentos difíciles? Recordar la palabra, porque si recordamos los momentos malos, si yo empiezo a recordar mi infancia y cómo fue, me deprime, no me sirve, porque ya está en el pasado, ya el pasado está enterrado bajo la sangre de Cristo. El presente es un regalo, ahora es un presente, estamos viviendo el presente, y el presente va por segundos, ¿sabe qué rápido? Va viviendo, y el futuro está en las manos de Dios. Pero cuando esté pasando dificultades, ¿qué tengo que hacer? Recordar la palabra, y para recordarla tengo que dejarme crecer, tengo que dejar estudiar la palabra, porque muchos dicen, no, yo quiero a mi manera, yo quiero la iglesia a mi forma. Es que no va a ser a tu manera, vas a tener más problemas de los que tienes, vas a tener más dificultades de las que tienes, pero cuando tú te dejas moldear, por eso dice que Él nos lleva de gloria en gloria, a cara descubierta. Le decimos, Señor, haz tú, transfórmame tú, que yo vaya creciendo en tu palabra. Entonces cuando vas creciendo en la palabra, tú te vas haciendo fuerte, como dice que lo que no te destruye te hace más fuerte. Entonces vas creciendo en la palabra de Dios, se va aumentando la palabra en ti, entonces te va dando fortaleza. Entonces tú dices, no, yo tengo fuerzas como las del búfalo, porque Dios aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Entonces tú dices, no, pase lo que pase, es como el búfalo. El búfalo tiene tremendos músculos, todo tiene tremendas cosas, pero cuando músculo y todo, pero cuando se queda quieto y vienen todos los animales depredadores, él se queda quieto y empieza a fluir desde su cuerpo el aceite, empieza a quedar grasoso, aceite por fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vienen los depredadores, quieren hacerle algo y no pueden porque se resbalan. Por eso dice la Biblia, seré ungido con aceite fresco. Pero si no conocemos la palabra de Dios, si alguien no quiere, no le interesa, le interesa más cualquier cosa, va a morir, porque dice que la paga del pecado es muerte. A veces uno puede decir, ay, ver películas de venganza y todo eso, pero es que en la realidad el malo siempre muere y siempre muere mal. A veces, claro, a veces los buenos también mueren, pero siempre el malo muere. ¿Por qué? Porque dice que en la Biblia que todos hemos pecado, sí es cierto, todos hemos sido malos, pero la diferencia es que cuando aceptamos a Jesucristo, el Señor ya nos protege, nos cambia nuestra vida, ya de eso que hacíamos, de la maldad, ya no la hacemos más, porque nos va transformando, nos va librando de la muerte. Entonces Dios a veces nos ha librado. Tenemos que recordar también, yo recuerdo cuando yo pasé una avenida y la verdad que vi que la avenida era de allá hacia acá, la micro, y de allá hacia acá, y pasé la avenida y vi que no había ningún vehículo y la atravesé, y no atravesé por el semáforo, sino que atravesé y justo no me di cuenta, no vi que la micro venía del otro lado, no vi, y venía así. Entonces me recordé cómo Dios nos protege, y un caballero dijo, no, gritó, y donde yo lo miré, la micro pasó, pero por el lado mío. O sea, ahí yo tengo que recordar las misericordias de Dios, cómo Dios nos protege. Las misericordias de Dios dice que son nuevas cada mañana, termina las 24 horas y empieza una misericordia nueva. Si nosotros estamos aquí, es misericordia de Dios. No importa cómo esté, no voy a mirar, hay que mirar lo bueno, hay que recordar lo bueno, hay que recordar lo que tenemos, no quejarnos por lo que no tenemos.
Entonces empezamos a recordar las misericordias de Dios, cómo estamos, cómo han pasado el tiempo, cómo Dios no empieza a moldear a su manera. Por eso dice que Él nos lleva de gloria en gloria. Tenemos que recordar, y son misericordias de Dios, porque es su corazón tendido a la miseria humana. Entonces, pero si la gente está indiferente, o si la gente todo le echa la culpa a Dios, y todo, no, Dios tiene propósito. A veces la gente le da la espalda a Dios. Hoy día celebra el Día de la Madre. No estoy diciendo que está malo, pero acuérdense de que Dios dijo así: aunque padre y madre te dejaran con todo eso, yo te recogeré. Ya Él es mi padre, mi madre. Entonces Dios tiene que tener la prioridad, el primer lugar tiene que ser Dios. La Biblia dice: buscar el reino de Dios, recuerda. Por eso esta palabra dice recuerda. El Señor dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. La gente quiere buscar añadidura, pues se vuelve loca, pero no busca a Dios. Dios quiere que lo busquen, Dios quiere que le alaben, Dios quiere que lo glorifiquen, Dios quiere que dejarte crecer, y que Dios te quiere enseñar. Entonces después viene el problema, la dificultad, y tú recuerdas la palabra de Dios, y tú recuerdas, porque Jesús, cuando vino el diablo a tentar, lo que dijo: escrito está. Entonces cuando viene el problema, la dificultad, tú dices: escrito está. Cuando a lo mejor viene una ráfaga de celos, ¿cierto? Tú dices: no, porque mi familia le pertenece a Dios, está cubierta por la sangre de Jesús. Sí, porque hay un demonio de celo o celopatía, hay demonios que se ponen. Entonces son demonios. Tenemos que entender que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, enemigos de Dios. Pero cuando nosotros tenemos la palabra, empezamos a decir: no, la sangre tuya está en los dinteles de toda la área de mi vida, familia, economía, todo. Y si tengo un problema, voy a salir de esto, porque Dios es el que me ayuda. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces empezamos a recordar la palabra de Dios, y empezamos a decirla. La podemos decir en oración, la podemos decir todos los días. Amén. Eso es lo importante. Ahora nosotros vamos a leer en Deuteronomio capítulo 7, versículos 18 y 19. Amén. Amén. Si dijeres en tu corazón: estas naciones son mucho más numerosas que yo. No, Deuteronomio capítulo 7, versículos 18 y 19. Versículo 18. ¿Ya? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vinieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de las manos poderosas y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Amén. ¿Qué es lo que pasó aquí con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, después que salió de Egipto, ¿cierto?, tuvo que enfrentar enemigos. Tuvo que enfrentar, porque pasaban, atravesaron el desierto, ¿cierto? Y todo eso, atravesaron el Mar Rojo. Todo eso fue un milagro de Dios. Ya, pero ellos como que se olvidaron de todas las señales que Dios hizo a Faraón. Todas esas señales, todo lo que mandó. Y muchos científicos dicen que es mentira, que eso fue una evolución, que pura mentira. Pero como Dios, un Dios poderoso, como por eso dice que es necio el hombre que no cree en Dios. Si veíamos el sol, si veíamos la luna, si veíamos estrellas, si hay planetas, hay un creador. Si veíamos animales, si veíamos plantas, si veíamos peces, si veíamos aves, si veíamos la tierra como florece, hay un creador. Si veíamos el ser humano, hay un creador. Pero lo que pasa que el pueblo de Israel sabía de todas las señales que hubo en Faraón. Todo lo que Dios hizo es para que ellos no olvidaran. Y después más encima se abrió el Mar Rojo.
Rojo. Algunos dicen que es mentira, incluso algunos lo predican que es mentira. Yo lo creo que es verdad, porque yo creo en un Dios poderoso, y atravesaron todo eso, pero después ellos tenían que enfrentar a los enemigos, tenían que enfrentar, pero ellos como que se olvidaban lo que Dios hizo a Faraón, se olvidaron lo que Dios hizo. Por eso que le dice, recuerda lo que Dios hizo. No tenemos que recordar lo malo, no vaya a recordar como diciéndole Dios le dijo, como diciendo Dios al pueblo de Israel, no recuerde los látigos que le daban, no recuerde las cosas malas, pero sí recuerde las señales que Dios hizo, con mano poderosa sacó al pueblo de Israel. Recuerde cuando Dios abrió el mar Rojo con mano poderosa, como no sé, el mar es tan grande, me imagino una tremenda ola aquí, una tremenda ola allá, y pasaron en seco. Entonces es algo maravilloso, pero ellos como que se olvidaron y tenían miedo de los enemigos. Y cuando había un Dios poderoso que iba con ellos, por eso dice, no tengas temor de ellos, acuérdate bien de lo que Jehová hizo, tu Dios, con Faraón y con Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, ya lo vieron, y de las señales y milagros, de la mano poderosa y el brazo extendido, con que Jehová tu Dios te sacó. Y así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos cuya presencia tú temieres. Amén. Si tienen miedo, Dios hay que recordar. Por eso tenemos que tener una esperanza con Dios. Amén. Aquí dice Pablo recuerda las misericordias de Dios. Amén. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 4, la misericordia de Dios. Esto sí que lo vamos a leer todo. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Ese sí que es importante leerlo todo. La misericordia de Dios. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9 dice, pero Dios que es rico en misericordia, es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. Él no nos amó porque estábamos santitos, Él no nos amó porque estábamos bien, nos amó aún estando muertos en pecado. Muertos, estábamos separados de Dios en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, es el favor. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Cuando resucitó Jesús, nos resucitó el Señor, pero para una nueva vida. Y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Allí estamos sentados en los lugares celestiales. Tenemos que recordar eso. Estamos aquí, pero no somos de aquí, somos del Señor. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. Bondad es misericordia para con nosotros en Cristo. Así es cierto, qué lindo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y en esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo ahí mostraba las misericordias de Dios, cómo Dios es un Dios de misericordia. Amén. Dice, lo que siempre repito yo en la oración, digo que Dios nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, porque eso lo dice la Biblia. Y dice, y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, y nos resucitó juntamente con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Ya Él nos ve sentados en los lugares. Él ya sabe quién es salvo, quién no es salvo. Dios ya sabe todo como la conclusión de este mundo, ya sabe todo, pero siempre está con su misericordia, con su bondad, llamando al ser humano, llamándolo, diciéndole te amo, te llama con lazos de amor. Por eso tenemos que recordar lo bueno. A veces hay gente que solo recuerda el pasado, y no, es que no sirve de nada recordar el pasado ya pasó. A mí no me sirve recordar el pasado, no me sirve. A mí me sirve recordar la palabra de Dios, porque el pasado te deprime, pero la palabra de Dios te da ánimo,
te dan ganas de correr, de caminar, porque la palabra de Dios es vida, es salud, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos da ese ánimo que nadie nos puede dar. Por eso que son las misericordias de Dios que el Señor quiere que recordemos su misericordia. ¿Ven? Él nos escogió antes que nosotros lo escogiéramos. Ahora sí que vamos a leer Efesios 1, 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Efesios? Sí, Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Mira lo que dice. Es que Él nos escogió a nosotros. Antes que nosotros lo escogiéramos, nosotros nunca lo escogimos. Él nos escogió a nosotros. Dije, según nos escogió en Él, en Jesús, nos escogió antes, no ahora. Antes de la fundación del mundo, antes que se hiciera el sol, la luna, el mundo, ya nos escogió. Por eso digo yo, ya Él sabe la conclusión del término de nuestra vida, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Claro, va a haber un proceso, por eso que Él nos lleva de gloria en gloria hasta que seamos perfectos, ¿cierto? Pero Él ya nos escogió antes de la fundación del mundo. Si usted lo lee así, no va a entender así rápido, pero si usted lo lee mejor detallado, usted va a decir, Dios mío, antes que fuera el sol, la luna, antes que fuera esta tierra, antes que tú dijeras sea la luz, ya me escogió. O sea, Dios ya sabe toda la conclusión, sabe todo, pero si nosotros por obediencia seguimos predicando, nosotros por obediencia vamos a seguir predicando, invitando a la gente, dándole oraciones, pero Él ya sabe, y no es que Dios hace acepción de personas, no es que Dios dijo, este sí, este no, este sí, este no, no, porque la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo entero, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todos, no es que Dios hace excepción, pero hay gente que no quiere. Hay gente que no lo quiere, hay gente que lo rechaza, hasta el último lo rechaza. ¿Sabe que lo más lastimoso cuando nos dejaban ir al hospital? Porque en este tiempo no nos dejan entrar al hospital, pero lo más terrible que toda la gente me recibía oraciones, les repartía en ese tiempo que nos podíamos, pero había gente, nos faltaba 1, 2 o 3 que decía no, y estaba con, ¿cómo se llama eso? Con sonda, cierto, intravenoso, todo eso, y me rechazaba, me decía, no quiero nada con Dios. O sea, yo dije, Dios mío, qué terrible, porque ese hombre o esa mujer se va a morir y está rechazando a Dios. Así hay gente que rechaza a Dios, así hay gente que puede estar en mal y todavía lo está rechazando. No sé, no tengo explicación, pero la Biblia dice que Él nos escogió. No es que Dios haga acepción de personas, es que Él ya sabe quién se va a ir, quién no se va a ir. O sea, ya sabe quién le ama hasta el final y quién no le ama, no importa. A lo mejor tú dirás, pucha, yo pequé, yo me fui a lo profundo o me descarrié de nuevo y volví a descarriarme, no importa. Pero tú vuelves al Señor y tú le dices, te pides perdón al Señor y Él se te perdona en su misericordia y Él te vuelve a tomar porque ya eres un escogido antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese, ya nos escogió. ¿Por qué? Porque ya Él sabía que Él le iba a amar, que Él no le iba a amar. No es por hacer cosas, sino seguir en Él, tenerlo en el corazón, tener en nuestra vida, que es algo maravilloso, y son las misericordias de Dios. Amén. Ahora, por eso que dice que si no hubiera sido por la bondad de Dios, ¿dónde estaríamos? Y una alabanza es en Salmo 27:13. Salmo 27:13 dice: Salmo 27:13 lo vamos a leer. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén.
hubiera yo desmayado, ¿ve? O sea, desmayado sin esperanza, si no creyese. Yo tengo que creer que veré la bondad de Jehová en la tierra, aquí, en la tierra de los vivientes, la bondad de Dios, la misericordia. Tengo que recordar las misericordias de Dios, cómo Dios en su misericordia nos ha dado oportunidades y volvimos a estar con Él. Son misericordias de Dios, amén. Ahora vamos a leer Salmo 129, 129. Capítulo 1 al 7. Muchos me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Muchos me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mi espalda araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyunturas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca hasta antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni su brazo el que hace gavillas. Amén. Eso es, mira, lo que hacía el salmista que sufría, recordaba las misericordias de Dios. Y hay una de las partes que leímos, dice, sobre mis espaldas araron los aradores. O sea, araron, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. ¿Qué es lo que son las coyundas? Son correas de cuero que amarraban, ligaban a los bueyes. Esas son las coyundas. Lo amarraban. Entonces, claro, como los bueyes, a David lo presionaban. A veces hay coyundas, a veces no solo son ataduras, sino son ataduras de cuero grueso, pero dice que son coyundas que los ataban. Entonces Dios rompe esas coyundas. Dios rompe toda coyunda, todo mal. Y tenemos que recordar, a veces nosotros puede que te encuentres atado, puede que tú te encuentres que estás atado al vicio, que estás atado a la pereza también de no servir a Dios. Puede que tú te traiga la memoria o te encuentres así, pero tienes que recordar que Dios es poderoso. Aunque el enemigo venga contra ti, tú sabes que la lucha no es contra personas, sino contra principados, potestades, demonios de las tinieblas, tú sabes, pero ellos te atan. A lo mejor son coyundas, literalmente son correas de cuero gruesas que amarraban a los bueyes, pero en el espíritu son ataduras. Hay gente que no se puede levantar de la cama, ¿sabe por qué? Porque se siente enfermo y a lo mejor no está enfermo. Fíjese que había una anécdota y es verdad. Dice que el hombre se enfermó de repente y se sintió mal y quedó en la cama y empezó a estar en la cama, y la mujer echó a los 2 perritos para la calle, ahí afuera de su casa, no les daba comida ni agua ni nada, y ella más encima se va, lo abandonan. Entonces él siente de repente que los perritos gritan, y dice que se levanta y no sé cómo los perritos abrieron la puerta y los vio flaquitos, los vio que tenían frío, todo, y él se levanta como que se olvidó que estaba enfermo, se olvidó y le fue a hacer comida, a preparar comida, y empezó a caminar y se dio cuenta que no estaba enfermo, o sea, estaba enfermo, pero el amor hacia los animales fue más grande y se levantó. Entonces, por eso le digo, hay gente que puede estar y va a todos los médicos y ve todas las clínicas y no se puede levantar porque hay unas coyundas. Es su mente.
En su mente hay unas coyundas, hay una cosa que le dicen que no se puede levantar. Sí, está bien que tú reposes porque es bueno, que duermas, está bien que descanses, sí está bien, pero hay gente que está todo el día que no quiere, o sea, quiere, pero como que no puede, como que está amarrado, y son coyundas espirituales demoníacas. Pero Dios dice que rompió esas coyundas, Dios las rompe. A veces están atados a los vicios, están atados a eso, pero Dios las rompe. Es tan solo que tú le digas: Jesús, sálvame, Jesús, aquí estoy, Jesús, líbrame, ayúdame, Señor, Dios mío, yo me vuelvo a ti. Por eso tienes que recordar que Él es un Dios de misericordia. Misericordia significa corazón de Dios tendido a nuestra miseria humana. Entonces, si tú dices: Señor, ten misericordia, Él te va a ayudar. Dice que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dice que aclama a mí, yo te responderé. Entonces no te echa fuera el Señor de ti es un Dios de misericordia. Por eso que lo que tenemos que recordar en el tiempo del dolor es la misericordia de Dios. Amén. Eso es lo que David recordaba, eran las misericordias de Dios. Ahora lo voy a leer. Isaías 59, 19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, desde el occidente, y desde el nacimiento del sol su gloria. O sea, van a tener durante todo el mundo, temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como un río. ¿Cómo viene? Como un río. ¿Cómo viene el río? Viene con fuerza, ¿cierto? El río dice una corriente, viene con fuerza. Más, dice, el Espíritu de Jehová levantará bandera. O sea, levantar bandera significa pone una barrera. Cuando se levanta bandera en algún país es una barrera, que significa: este es mi país. Entonces significa que no pueden entrar porque hay una bandera, hay una barrera. Entonces el enemigo viene como río, va a venir, pero tenemos que recordar. Por eso el mensaje es recordar. Entonces tenemos que recordar que el enemigo sí viene como un río, pero Jehová levanta bandera, o sea, pone una barrera, y Dios nos libra. Amén. Tenemos que recordar eso, recordar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a leer en 1 de Juan 4:4. Lo voy a leer, ¿ya? Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? Porque si somos hijos de Dios, ¿a quién vencimos? Al enemigo. Amén. Porque mayor, ¿por qué? ¿Por qué lo vencimos? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Está Dios en nosotros, está su gloria, está su presencia. Por eso que ya hemos vencido. Tenemos que recordar eso. No que somos vencidos de lo malo, sino nosotros vencimos lo malo, ¿cierto? Y él controla el número de nuestros días. A veces tenemos miedo. Ahí en Job 14:5 dice: yo voy a morir a cierta edad, no voy a vivir más. No, tú no lo puedes decir, porque Él es el que controla los días de nuestra vida. Dice: ciertamente sus días están determinados por Dios. Dios sabe cuándo nos vamos, nosotros no podemos decir. Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste el límite, de los cuales no pasará. Sí, Dios nos pone un límite, pero están determinados los días. Amén. También Él es el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que recordar eso. Hebreos 12:2 también lo voy a leer. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor. Tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, porque la fe te da ánimo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso tenemos que tener los ojos puestos en
Jesús, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es la fe, y la fe te produce ¿qué? Ánimo, te produce victoria. La fe en Dios, y la fe sabemos que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora dice, puesto en los ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Él vio el oprobio que venía, la crucifixión, vio todo lo que venía a su vida, pero Él lo tuvo en poco, porque Él sabía que tú y yo íbamos a ser salvos. Él ya vio la gloria, Él ya vio ya el poder. Entonces por eso nosotros tenemos que recordar que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora vamos a leer en Hechos 9:11, pero si quiere lo voy a decir. Cuando Pablo se dirige a Damasco, ¿cierto? En Hechos 9, capítulo 1, versículo 1, y entonces Hechos 9 al 8. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 8. ¿Lo tiene? Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad a la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que levantándole por la mano, le metieron en Damasco. Amén. Amén. ¿Qué sucedió aquí? Como habíamos leído, la otra parte dice que cuando el enemigo viene como un río, o sea, es algo fuerte, ¿cierto? No es que una agüita nomás que viene, no, sino viene como un río con fuerza, ¿cierto? Y el río, cuando se desborda, bota casa, bota todo, porque viene con fuerza, ¿cierto? Pero Dios levantará bandera. Ahora Saulo dice que pidió permiso a los de la sinagoga, ¿cierto? A los mismos fariseos. ¿Para qué? Para ir a Damasco y ver si cualquiera que servía a Jesús lo trajera, y no jugaba con ellos, ¿sabe? Que no les decía, ya ustedes sí o no dejan esto, no, le enterraba la espada, los mataba, era cosa seria. Pero cuando viene el enemigo, Dios va a poner límite, Dios va a poner una barrera. Entonces vino Saulo, ¿cierto? Con todas las cartas y todas las credenciales para poder matar a los cristianos. Y entonces el Señor se paró, puso un límite, puso una bandera, y entonces dice que una luz brillante le alumbró y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, o sea, ahí pegar contra el aguijón. Entonces Pablo dice que cayó del caballo. Y ahí le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Cierto, quedó ciego, sí, después Dios le devolvió la vista, pero Dios puso una barrera. Por eso que tenemos que recordar cuando el enemigo nos quiere hacer daño, cuando el enemigo nos está robando el dinero, cuando el enemigo está haciendo algo que no debe hacer, recordemos que Dios va a poner bandera, que Dios va a poner barrera, que Dios no va a permitir que vaya más allá. Incluso dice el Señor que Él nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. O sea, tentación también son pruebas, son dificultades. Entonces no nos va a dejar, el Señor nos va a librar. Así como vino el Pablo, así tenemos que recordar que Dios no lo dejó ir más allá. Amén. Y también se hizo cristiano. Bendito sea el Señor. Así que recordemos la victoria. Ahora vamos a leer leímos
leímos Salmo 39, sí. Ah, sí, aquí está Salmo también. Esto no lo hemos leído, pero yo se lo voy a leer. Salmo 34, del 1 a 9, sí, parece que lo leímos. No, parece que no lo leímos. Dice así. Dice, y cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo oyó y se fue, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Entonces a Jehová engrandecer a Jehová conmigo, o sea, recordemos lo bueno y engrandezcámoslo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de qué, de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, escuche bien, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, o sea, los que le respetan a Dios y los defiende. No solo tenemos que recordar que el ángel de Jehová va con nosotros y nos defiende. Gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Si usted cree la palabra de Dios, tendrá mucha energía espiritual, física. Dios ha hecho cosas grandes, Dios hace cosas maravillosas, amén. Entonces, vamos a leer también, que sería lo último, Mateo 14, versículo 13, ya, pero hasta el 27, pero se lo voy a decir yo, amén. Mateo capítulo 14, versículo 13 al versículo 27, amén. Dice así la palabra de Dios, dice que el Señor, dice que venía, cierto, se apartó, pero la multitud lo siguió, lo vio y lo siguió a pie, una tremenda multitud, imagínense una multitud. Entonces, dice que el Señor tuvo compasión de ellos. Así dice la Biblia. Entonces los discípulos le dijeron, despide a la multitud porque ya es tarde y no tienen que comer. Entonces le dijo el Señor, dale vosotros de comer. Y le dijo, hay 5 panes y 2 peces nomás, nada más. Dijo, traédmelos acá. Y él dijo, fructificado y multiplicado, los multiplicó, ¿cierto? Y se los dio. Dice que sobraron 12 canastas. Pero los que comieron, los contó, son 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que de los 5,000, imagínate cuántas mujeres habría, porque son 5,000 más 5,000 mujeres, más los niños, entonces eran bastante. Entonces, pero ellos tuvieron ese milagro, eran 5 panes y 2 peces, y vieron cómo sobraron las canastas, vieron todo el milagro, los discípulos fueron testigos del milagro. Por eso que tenemos que recordar lo bueno que Dios hace. No nos quejemos por lo que no tenemos, sino demos gracias por lo que tenemos y recordemos cómo Dios nos ha ido ayudando, Dios nos ha ido avanzando, como Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. Entonces los discípulos no recordaron el milagro, ¿sabes? Se les olvidó, porque el Señor les dijo, ya, vayan, suban a la barca y pasen a la otra ribera, pasen al otro lado. Y el Señor dice que mientras tanto el Señor despidió a la multitud sanando a los enfermos. No sé cuánto rato estuvo, pero dice que después subió a un monte a orar. Ya la cuarta vigilia, que dicen que la cuarta vigilia, según el diccionario, dice que es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. A la cuarta vigilia el Señor se apareció en medio del mar y ya
La barca estaba azotada por los vientos, porque el viento era contrario. Entonces dice que cuando lo vieron, dijeron un fantasma, porque creían en fantasmas. A veces uno critica y dice, hoy en el sur hablan siempre de fantasmas, de la Llorona y todo, pero ellos también creían en fantasmas. Dijeron un fantasma, y el Señor le dijo, no teman, yo soy. Ya, no te amo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento, como fue azotada la barca, tenían miedo, todo eso, estaba al medio del mar, de repente se aparece Jesús y en vez de decirle Jesús, ya, se le olvidó del milagro de los 5 panes y los 2 peces, se le olvidó, porque en el momento del problema, de la crisis, se nos olvida. Por eso que tenemos que estar recordando la palabra, por eso que dice que el Señor es autor y consumador de nuestra fe, pero también tenemos que estar recordando la palabra, recordando. Tal vez se predique lo mismo, pero se está recordando la palabra, porque en el momento del problema vamos a recordar. O sea, vamos a decir, no, porque este problema que estoy pasando no es nada, porque Dios ha hecho cosas grandes, la misericordia de Dios es grande. O sea, por ejemplo, ellos podían haber dicho, pero mira lo que hizo el Señor, los 5 panes y 2 peces, ese es el Señor, no nos va a pasar nada, no nos vamos a hundir aquí, y ahí viene el Señor. Entonces el Señor tuvo que decirle, no temas, soy yo, ¿cierto? Ya después sabemos lo que pasó con Pedro, todo eso, pero ese es otro tema. Pero a veces se nos olvida, por eso que esta palabra dice, recordemos, recuerde lo que Dios ha hecho. A veces uno dice, se queja y dice, ay, no tengo esto, o no ha llegado este otro, no ha llegado esta persona, no importa, recordemos cosas buenas, recordemos algo hermoso que tenemos ahora, recordemos lo hermoso que Dios es con nosotros, recordemos lo bueno, Dios hará todo, seguimos creciendo, ensanchando nuestra mente, Dios da la multiplicación, seguimos sembrando, seguimos regando, Dios da el crecimiento, tenemos que hacer cosas. De repente uno se queja y dice esto aquí, esto allá, pero ¿qué? Tengo programa de radio perseverando hasta el fin, está la iglesia, no hay que pagar arriendo, está todo, tenemos comida, tenemos todo. Entonces de repente uno tiene que recordar la misericordia de Dios que está en pie, tiene que recordar lo lindo que Dios ha sido, es y será con nosotros, recordar lo bueno, porque de repente empezamos a recordar lo malo y el pasado y que fui así y que pues ya pasó, ya fue, tenemos que olvidarnos del pasado, tenemos que olvidarnos, sí, a veces quedan cicatrices, pero tienes que ir a Dios para que te sane. Por eso que por eso que dice que a cara descubierta, claro, pero Él nos va transformando de gloria en gloria, o sea, nos va sanando, nos va restaurando y vamos recordando la misericordia de Dios, pero no sigamos después de 40 años, 50 años recordando lo mismo cuando yo era chica, que yo he cometido esos errores y no debería de hacerlo, porque ya pasó, ya mi papá está en el cielo, mi mamá está en el cielo, el pasado, ya pasó. Tengo que recordar lo bonito que es, lo hermoso que es, las ventanas, tengo que recordar todo lo que Dios nos ha dado, y no solo eso, sino que Dios nos va a dar mucho más. Dios nos va a dar, recordar su palabra, recordar que su misericordia es de la eternidad y hasta la eternidad. Terminan las 12 de la noche y empieza, dice que son nuevas su misericordia, su favor es nuevo, es grande para con nosotros, su bondad, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Entonces recordemos, y a veces se nos olvida, igual que los discípulos, si somos iguales, se nos olvida, igual que el pueblo de Israel, ¿cierto? Después cuando pasaron, vieron todas las señales de Faraón, vieron todo lo que había pasado, pero se les olvidó cuando se tenían que enfrentar al enemigo, se les olvidó. Por eso tenemos que recordar la palabra, que esa palabra quede en nuestro espíritu, quede tan grabada en nuestro espíritu que en el momento alguien nos va a decir algo negativo, nosotros podemos sacar, dice que de la abundancia el corazón habla la boca, y podemos decir, pero Dios está conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo en mi casa serviremos a Jehová, yo en mi casa somos salvos, mis animalitos son salvos, bendito
nuestro entrar, nuestro salir, con alegría salimos, en paz regresamos. Bendito nuestro acostar, nuestro levantar, en paz nos acostamos, así mismo dormimos, porque solo tú, Jehová, nos hace vivir confiado. Señor, pues empezamos a decir, gracias, Señor, tú dices, serviréis a Jehová y Él bendecirá tu pan y tus aguas y quitará toda enfermedad en medio de ti. A lo mejor estoy pasando problemas, no importa, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por las heridas de Cristo estoy sano. Empezamos a recordar y empezamos nosotros mismos a profetizar. No es necesario que nos vengan a profetizar y poner las manos encima. No, nosotros mismos hablemos la palabra de Dios, recordemos la palabra de Dios y vamos a vivir victoria, vamos a vivir con ánimo, vamos a vivir con gozo. Todo este mundo va a pasar, las cosas del mundo van a pasar, todo este mundo nosotros vamos a pasar, porque dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, ya Él nos ve allá. Entonces nosotros estamos aquí, pero es una leve tribulación, una cosita chiquita momentánea para la gloria que nos espera. Entonces recordemos eso, recordemos, miremos lo bueno, miremos la palabra, recordemos la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Vamos a recordar como David, Señor. David tenía buen ánimo, Señor, y recordaba tu palabra. Gracias, Dios mío. Solo tenemos que recordar, Señor, que tú estás con nosotros. Mayor eres tú que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú harás, Señor, en este lugar. Gracias por lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Gracias, Señor. Recordamos lo bueno que tú eres. Recordamos tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levantamos las manos para decirte gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Vamos a recordar tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Y toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda pleitesía es para ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.